Las auditorías en Excel nos permiten rastrear precedentes o dependientes de un determinado rango o celda de datos. Tenemos la siguiente información en donde nuestro punto central es el 1. Vamos a indicarlo con otro color, por ejemplo el verde. Muy bien, tenemos el 1, en donde el 1 es la celda que va a sumar a 2, en donde le estamos indicando, si se dan cuenta, D6 más 1, que nos salga el 2. Igual sucede D6 más 1. Esta celda D6 más 1. D6 más 1. Ahora el 3. El 3 vamos a hacer una función suma en donde vamos a sumar esta celda más el 1, que es el número principal. Igual esta celda más el 1, que es el número principal. Igual va a suceder en todas las celdas que contienen el número 3. Muy bien. Si nos dirigimos a fórmulas, nos dirigimos a rastrear precedentes. Si nos vemos el 1 no tiene ninguna fórmula, si se dan cuenta. No depende de ningún dato o de ninguna celda. Si seleccionamos el 1 y indicamos rastrear precedentes, nos indica que no hay ningún procedente, porque no tiene ninguna fórmula asignada. No solo eso, sino que no depende de una celda, no está referenciada a una celda. Mientras esta sí, si se dan cuenta, sí está referenciada. Y esta celda también está referenciada con 2 celdas. Muy bien, entonces esta celda no depende de otra celda. Pero ¿qué sucede si marcamos el número 2? El número 2 sí depende del 1, ¿verdad? Es de 6. Indicamos precedentes. Vemos cómo nos muestra la flecha. Entonces dice, la celda C5 depende de D6. Y además le suma 1. Depende del D6. Si vemos todos estos dos nos apuntan al 1. Como ven, todos al 2 nos apuntan al 1. Diciendo que ese es el inicio de toda nuestra información que sale en el 2. Muy bien. Además, si nosotros vemos el 3, vemos que esta celda depende del 2 y depende del 3, ¿verdad? Indicamos rastrear precedentes, depende del 2 y depende del 1. Igual el 3. Rastrear precedentes, depende del 2 y depende del 1. En el 3, rastrear precedentes, depende del 1 y depende del 2, ¿verdad? Para llegar al 3, para sumar 3, si se dan cuenta, ¿ve? Suma D6 más E7. Igual sucede si indicamos rastrear precedentes, depende del 1 más 2. Ya habéis indicado. Y así. Y este 3 también, ¿no? Rastrear precedentes, nos indica. Está dependiendo, para llegar a este 3, está dependiendo de esta celda que es 1 y de esta celda que es 2. Y para llegar al 2, está dependiendo solamente de la celda 1 y le está sumando 1. Muy bien, eso es lo que es rastrear precedentes. Ahora vamos a eliminar, por ejemplo, vamos a indicar quitar precedentes. En quitar flechas, auditoría de fórmulas, quitar precedentes. Muy bien, hay que quitar precedentes. Muy bien, para quitar todo hay que indicar quitar fechas para no demorar mucho. Muy bien, ahora lo que es las celdas dependientes. Como habíamos indicado que el 2 depende del 1, ¿verdad? Más 1. El 3 depende de esta suma del 2 más 1. Entonces tenemos que seleccionar el 1. Por ejemplo, ¿quién depende del 1? Por ejemplo, vamos a empezar con el 2. ¿Quién depende del 2? Para que llegue a 3. O sea, ¿quién referencia a esta celda? Recuerden que decía 3, tendría que referenciar el 2 más 1. Muy bien. Si indicamos el 2, por ejemplo, rastrear dependientes, ¿quién depende? El 3. Igual. Rastrear dependientes, ¿quién depende? El 3. Igual. Para llegar al 3, ¿quién depende del 3? Para llegar al 3, ¿quién está dependiendo para que llegue al 3? El 2. Así, 2. Muy bien, ya tenemos el 2. Ahora, el 1. ¿Hay celdas quienes están dependiendo del 1? Sí, está dependiendo tanto el 3 como el 2. Porque el 3 tiene que sumarse el 2 más 1. Y el 1 en el 2 tiene que sumarse el 1 más 1. Si nosotros nos seleccionamos en el 1, indicamos rastrear dependientes, vemos que nos referencia, ¿no?
nos indica, tú dependes de mí para que llegues a 2. Tú también dependes de mí para que llegues a 2. Si quitamos las flechas y no solamente nos dedicamos en el 1, vemos que nos selecciona. Tú dependes de mí. ¿Es cierto? Sí, sí depende porque nos están diciendo que es de 6. ¿El 3 depende? Sí, porque también tiene el de 6, si se dan cuenta, de 6. Entonces, está dependiendo tanto el 2 como el 3. Igual sucede con los demás ejemplos. Y recuerden, para poder hacer este tipo de operación solamente se puede seleccionar una sola celda. Y si quieren quitar todo, por ejemplo, quieren quitar los dependientes, no se puede seleccionar todo, sino que tiene que seleccionarse solamente una celda para quitar los dependientes. Y si nosotros queremos eliminar todas las flechas que estén o todas las simbologías que tengan dependientes como precedentes, tenemos que seleccionar quitar flechas y nos quita todo.